lados, hasta una altura máxima de 3,33 metros, la pared. La vamos a utilizar en viviendas, en oficinas y en arquitectura comercial. O sea, cuando tengamos estos usos, vamos a materializar la pared de esta forma. Vamos a utilizar placa de yeso de 12,5 o 15 milímetros y soleras y montantes de 70 milímetros. Acá empezamos a ver ya qué tipo de soleras y montantes, qué medidas tienen de acuerdo al uso. Bueno, tenemos también una pared doble cuando la altura máxima de ese tabique supere los 4 metros. O sea, vamos a utilizarlo, justamente la doble placa también se coloca por un tema de acústica, mejora la acústica. Después vamos a ver cuando sea la charla de aislaciones, vamos a ver este tema de acústica, pero lo vamos a utilizar el doble emplacado para usos de hoteles, de divisiones de unidades de vivienda funcionales, para oficinas, para arquitectura comercial también, todos aquellos casos donde yo necesite mejorar la acústica mucho más que en una vivienda. Después vamos a ver que hacemos una doble estructura, ¿sí? Con montantes que están colocados de manera que están juntos. Entre ambas estructuras se coloca una banda acústica y en este caso la altura máxima va a ser hasta 6 metros 10 y los vamos a utilizar en lo que sean auditorios, hospitales, depósitos, fábricas. Vamos a utilizar solera y montante de 70 y placa de yeso de 12,5 o 15 milímetros. Finalmente, cuando la altura supera los 10 metros, lo que vamos a hacer es una doble estructura, pero con los montantes colocados de manera separada, y esto nos va a dar un alto rendimiento en lo que es aislación acústica, térmica, de resistencia al fuego, y también esa estructura separada nos permite la formación de plenos dentro del tabique para el paso de las cañerías. ¿Cuáles van a ser los usos? ¿Dónde vamos a utilizar este tipo de tabiques? En cines, en auditorios, depósitos y fábricas. Bueno, ¿qué otro tipo de tabiques podemos hacer? Tabiques curvos, tabiques para cerrar plenos, donde las placas las voy a poner solamente de un lado, porque no necesito emplacar del otro lado porque tengo el pleno. Para tabiques sí que utilicen salas de rayos X. Estos son ejemplos, ¿sí? De otros tipos de tabique que podemos utilizar, más allá de los que vamos a ver ahora. Los revestimientos semidirectos que veíamos recién con perfiles omega, pero cuando, por ejemplo, yo quiero tengo una pared existente de mampostería y utilizo estos perfiles omega justamente para hacerle una terminación con lo que sería placa de yeso. Bueno, vamos a ver entonces los detalles, ¿sí? Todos estos detalles les comento para los que quieran verlos, los saqué de la página de ETEX, ¿sí? De Durlock. Obviamente tengo la autorización de Durlock para pasarlos. Y son todos los detalles que vamos a ver de paredes simples, paredes dobles. En este caso es el corte horizontal, ¿sí? El tabique está cortado de manera horizontal. Y vemos que tenemos los tornillos T2, justamente porque tenemos placa de ambos lados, ¿sí? Vamos a fijarlos a la estructura, que como ven acá es un montante de 69, ¿sí? Está colocado cada 40 o 48, en construcción en seco la modulación, el proyectista puede elegir entre 40 y 48 o 0,40 y 0,48 si estamos hablando de metros. ¿Qué otra cosa más les quería mostrar acá? Bueno, la solera de 70 justamente con el montante de 69. Esta es una pared simple, ¿sí? Donde vemos los montantes de las soleras y las placas de yeso fijadas. Este es el corte en vertical, ¿sí? El corte así. Entonces, donde tenemos también las soleras y los montantes en las medidas que veíamos recién, la solera de 70, que la vemos acá, con los montantes, que es justamente, ¿sí? El tomado de juntas, y vemos también los tornillos T2, pues estamos viendo que es una placa simple, Si tuviéramos más placas, ahora después lo vamos a ver, utilizaríamos el T3 o el T4. Bueno, y acá vemos la situación, lo vamos a ver más en detalle, del ángulo de ajuste, ¿sí?
que, bueno, lleva finalmente un sellador. Y en cielo raso se utilizó un ángulo de ajuste. Bueno, acá vemos en cambio que como al tratarse de una esquina tenemos ya una cantonera que nos va a proteger justamente estas dos placas, las aristas, ¿sí? Para que queden bien protegidas. Y también tenemos, esta es una pared simple también, donde tenemos montante, este corte es horizontal, donde tenemos montante de 69 y solera, ¿sí? Que es esta que ven acá, de 70. Es simplemente para que vean, yo les muestro así rápidamente los detalles, los pueden bajar del manual de Durlock, para que vean cómo cada uno de los perfiles, dónde se utiliza y cómo. En este caso ya tenemos paredes dobles. Fíjense que estamos utilizando un tornillo T3 y un tornillo T2, porque son diferentes los espesores, ¿sí? Este tornillo para llegar a la estructura tiene que atravesar todo este espesor, mientras que este solamente el de una pared de yeso simple. También la modulación siempre va a ser de acuerdo a lo que elija el proyectista, va a ser cada 0,40 o 0,48. Y acá de vuelta la solera, este corte es horizontal, la solera de 70 y los montantes de 69. Bueno, acá tenemos el corte vertical, también se utilizaron ángulos de ajuste, ¿sí? Para las terminaciones, ¿sí? Y vemos acá también cómo utilizamos tornillo T2 y tornillo T3. Acá está el montante de 69 y las soleras de 70, donde va encastrado justamente ese montante. Bueno, de vuelta, la cantonera también en una pared doble, ¿sí? Donde lleva sus tornillos T2 y su tornillo T3, ¿sí? De acuerdo a los espesores que haya que atravesar llegar a la estructura, y los mismos montantes de 69 y solera de 70. ¿Sí? Vamos a ver después la diferencia con lo que es la buña. Entonces, bueno, acá de nuevo el corte horizontal que veíamos recién, pero lo que quiere mostrar este dibujo es justamente ese ángulo de ajuste. Bueno, acá, como les decía, la diferencia con la buña Z, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo decía que era cuando les había comentado que cuando tengo un tabique, ¿sí? En este caso, que está cortado acá en horizontal, ¿sí? Que se vincula con otro material, ¿sí? Dejando una forma de buña. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había comentado cuando hablamos cuando les presenté este tipo de perfiles, ¿sí? Que dependía de la terminación que quisiera elegir el proyectista. Bueno, acá en este caso tenemos, por ejemplo, lo que decíamos recién, que hemos visto recién, que es una mampostería, que yo quiero terminarla hacerle una terminación de placa de yeso, entonces coloco, ¿sí? Empotrados estos perfiles omega, y lo justamente fijo esa placa, por eso es semidirecto, porque no estoy pegando la placa a la mampostería. Bueno, acá otro detalle del perfil omega para los revestimientos es el corte vertical, con ángulo de ajuste, en este caso, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es el perfil omega con el ángulo de ajuste en detalle. Acá tienen justamente el detalle, cómo termina, ¿sí? Ese revestimiento cuando en su terminación final, ¿sí? A través de utilizando un ángulo de ajuste. Bueno, en este caso utilizó la buña, ¿sí? Fíjense que los dos tienen la misma función, pero dan una terminación distinta. Bueno, acá vemos también la solera y montante, también lo podemos hacer, en vez de utilizar un perfil omega, podemos utilizar una solera y montante de 35 para la misma situación, ¿sí? Para fijar una terminación de placa de yeso a una mampostería existente. Y acá tenemos un revestimiento sobre la estructura, lo mismo. Acá vemos de nuevo la cantonera, ¿sí? Ese perfil
cantonera justamente para proteger las aristas en la esquina de las placas. Un revestimiento sobre la estructura, ¿sí? Con montante de 34. Y en este caso vemos el encuentro de la mampostería con el ángulo de ajuste, ¿sí? Que lo vemos acá justamente en detalle. Yo paso rápido los detalles para mostrarles los distintos usos. Si ustedes quieren, pueden bajar, como les decía antes, todos estos detalles. El encuentro también en este caso con buñaceta del revestimiento. Y ya pasamos a lo que son cielo raso, ¿sí? Tenemos la placa de yeso, que la vemos acá. Tenemos el montante, que lo tenemos acá. La viga maestra, que es esta. Habíamos hablado que usábamos montante de 34, lo vamos a colocar cada 1,20 m. Habíamos hablado también de velas rígidas, ¿sí? Que es este elemento que ven acá. Y la sujeción de la vela rígida. Bueno, esto con tornillo T1. Vemos el corte longitudinal de lo que acabamos de ver en axonométrica, ¿sí? Con, bueno, una sujeción de vela rígida, en este caso esto, la vela rígida propiamente dicho, acá está cortado, ¿sí? La viga maestra, y la separación que va a ser en este caso cada 40 del montante de 34. Acá está despiezado, lo mismo, ¿sí? Pero para que se interprete mejor, más fácil, la sujeción de vela rígida, la vela rígida, otra vez el montante, en este caso es una solera, el montante que va encastrado en la solera, la vela rígida y la viga maestra que vuelve a ser un montante. Bueno, acá tenemos justamente ese despiece, ya lo tenemos vinculado, y acá tenemos la placa de yeso que finalmente vamos a fijar a toda esta estructura. Bueno, acá el cielo raso exterior para sistemas semicubiertos, la placa de 12,5 de espesor, y acá de nuevo tenemos la fijación, la viga maestra, ¿sí? La vela rígida y la placa justamente de yeso de 12,5. Bueno, el paso a paso, ¿sí? Y ya estamos medio justos en el tiempo. Si no llegamos, mañana tomamos un poquito del tiempo y vemos el paso a paso, porque ya estamos muy, muy sobre la hora. Simplemente se los muestro y mañana en todo caso lo repasamos, ¿sí? Se replantea la altura del cielo raso, lo vemos acá, replanteado a la altura del cielo raso. Y vamos a colocar las soleras perimetrales donde se van a apoyar los extremos, en este caso se van a utilizar omegas, se arman las velas rígidas, ¿sí? Bueno, acá vemos la sujeción, ¿sí? Se determina, se replantea la altura de las vigas maestras porque se va a cortar, se van a cortar de acuerdo a las medidas que sean necesarias, ¿sí? Se colocan las vigas maestras con soleras de 35 a tope de las velas rígidas, y luego se colocan los perfiles omega a 60 centímetros entre sí como máximo. Bueno, acá tenemos justamente el dibujo de lo que acabamos de ver en la foto, ¿sí? La solera de 35, los distintos tornillos, los montantes de 34, la solera de 35 y el perfil omega. Bueno, se atornillan entonces las placas finalmente, ¿sí? En sentido transversal a los omegas, comenzando por un vértice, trabándolas entre sí. Y se termina, obviamente, con una junta con masilla y la colocación finalmente de enduido. Bueno, ya estamos muy sobre la hora, así que mañana vamos a tomar lo que es cielo raso independiente con una viga reticulada, vamos a ver un par de detalles más y ya arrancaríamos mañana con fijaciones y anclajes.